Esa noche permanece fresca en mi memoria. Los padres se habían ido, dejándonos solos en casa por primera vez en bastante tiempo. En la reunión solo estaremos presentes Elena, mi hermano gemelo Felipe y yo. En la casa, el silencio era inusual, ya que no se escuchaban los pasos rápidos de mamá ni la voz profunda de papá. El sonido único provenía del zumbido del antiguo frigorífico en la cocina, y de vez en cuando se escuchaba el crujido de la madera bajo nuestros pies. Aunque así fuera, el ambiente poseía una sensación de gravedad indescriptible. No era la primera ocasión en la que nos encontrábamos solos. Sin embargo, algo en esa noche parecía tener un aire especial. Mientras me encontraba en el sofá, entretenida con mi teléfono móvil, Felipe descansaba en el extremo opuesto de la sala, con la cabeza apoyada en el reposabrazos del sofá. Miraba de un lado a otro, alternando entre la pantalla de la televisión y el vacío, como si estuviera en busca de algo desconocido para él. Felipe, interrumpiendo la quietud, propuso ver una película. Alcé la vista y me topé con su mirada. En esa pregunta se escondía algo misterioso, algo que él no lograba expresar con claridad. Encogí mis hombros, simulando desinterés. Como prefieras. La sonrisa de Felipe era su forma habitual de incomodarme. Cogió el mando a distancia y comenzó a navegar por las alternativas con calma, poniendo a piedras a prueba mi paciencia de forma intencionada. Advertí: si te demoras tanto, terminaré seleccionando una película de amor y risas. Hice una broma para tratar de disipar la atmósfera cargada de tensión que se percibía en el ambiente. De ninguna manera, contestó entre risas. Siempre me sentía protegida por la comodidad de nuestras bromas. Sin embargo, al observar más allá de esa sonrisa, percibí algo adicional. Un flujo de algo que no lograba describir, pero que permanecía presente, latente. Al final, optó por una película que ya habíamos disfrutado en numerosas ocasiones. No pertenecía al grupo que necesitaba ser el centro de atención. Los diálogos los teníamos aprendidos de memoria. Compartimos el sofá, rodeados por la suave iluminación que provenía del televisor. Sin embargo, no estaba concentrado en el monitor. Felipe ocupaba constantemente mis pensamientos. Su actitud parecía haber cambiado, mostrándose más reservado y reflexivo. De soslayo me di cuenta de que también me miraba. Ocurrió de forma veloz, casi pasando desapercibido. Sin embargo, provocó que mi pulso se acelerara. Siempre fue Felipe quien se mostró más valiente, expresando sus opiniones sin temor alguno. Sin embargo, aquella noche algo había cambiado. Mostraba indecisión, como si deseara expresarse, pero le faltara la habilidad. ¿A qué se debe esa mirada?, cuestioné tratando de sonar despreocupado. Mostró una sonrisa. Sin embargo, detrás de esa sonrisa se escondía algo adicional. Una combinación de dudas y fragilidad. No dijo la verdad. Sin embargo, la mirada revelaba una narrativa distinta. Quizás, en efecto, concedió, inclinándose hacia adelante y apoyando los codos en las rodillas. ¿No te resulta curioso que seamos hermanos gemelos? Me sorprendió la pregunta. ¿De qué manera es extraño? Es curioso que la gente piense que somos idénticos. Exacto. Tú eres una joven, yo soy un varón. Sin embargo, compartimos idéntica apariencia facial y expresiones similares. Parece que carecemos de nuestra propia individualidad. Me detuve a pensar en lo que me dijo. Siempre nos habían considerado como un todo, una entidad indivisible. Sin embargo, su afirmación era acertada. No compartíamos las mismas características. Felipe, un hombre valeroso, desafiaba al mundo con orgullo y determinación. Por el contrario, mi preferencia era observar y permanecer en la oscuridad. Al cuestionar,
Modulé mi voz más suavemente de lo previsto. Él sugirió que quizás deberíamos evidenciar nuestras diferencias, con un matiz en su tono que me resultaba indescifrable. El silencio se hizo presente nuevamente, pero esta vez mostraba una diferencia notable, cargado de silencios no expresados. La atmósfera estaba cargada de tensión, casi se podía sentir. Felipe me observó fijamente, sus ojos capturando los míos con tal fuerza que me hizo perder el aliento. De repente, me preguntó: «Elena, ¿alguna vez has considerado cómo sería nuestra vida si no fuéramos gemelos?» Sentí cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido. «¿Cuál es tu significado?» «No tengo idea. Considero que, quizás, las circunstancias podrían haber sido distintas». Sus palabras no tenían nada fuera de lo común. Las palabras que pronunció provocaron que mi corazón se acelerara de repente. Tras la pregunta, un silencio abrumador se apoderó del ambiente. Parecía ocupar todo el espacio entre nosotros, opresivo e inevitable. Observé a Felipe, mis ojos fijos en los suyos, percibiendo que algo estaba a punto de transformarse, aunque desconocía qué era. Tratando de comprender su mensaje, lo miré en completo silencio. Sin embargo, Felipe apartó la vista, como si lamentara haber hablado. Expresó en voz baja: «No tengo idea. En ocasiones considero que ser gemelos puede resultar bastante complicado». «¿De qué manera complicado?», exhaló, mientras se acariciaba el pelo revuelto. La acción tan común que solía realizar al tratar de ordenar sus ideas, como si todos tuvieran la percepción de que somos idénticos. Sin embargo, percibo que hay algo adicional. Me encontraba indeciso sobre cuál sería la mejor opción de contestación. Siempre se caracterizó por su franqueza, pero en este momento parecía enfrentar una situación que le resultaba confusa. Antes de poder formular palabra alguna, se puso de pie del sofá. Expresó su intención de ir por un vaso de agua y abandonó la habitación sin aguardar contestación. Permanecí en ese lugar, sin moverme, observando fijamente la pantalla del televisor, sin percibir nada en realidad. Mi cabeza estaba en otro sitio, tratando de entender lo que sucedía entre nosotros. Siempre habíamos sido muy unidos, inseparables, pero en esa noche todo indicaba que algo estaba transformándose, algo que no era capaz de mencionar. Al regresar, Felipe llevaba consigo 2 recipientes con agua. Recibí uno de ellos y sentí cómo sus dedos apenas rozaban los míos, en un breve momento que se extendió más de lo esperado. Tomó asiento nuevamente, esta vez a una distancia más cercana, con su pierna casi tocando la mía. La voz de Elena era suave, apenas audible. Al escucharla, mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Has percibido alguna vez la presencia de algo entre nosotros? Algo que no tendría que encontrarse en ese lugar. De repente, mi corazón se aceleró y noté cómo la sangre fluía con más rapidez por mis arterias. Me encontraba indeciso sobre cuál sería la mejor opción de contestación. «No entiendo de lo que estás hablando», susurré, aunque mi voz mostró inseguridad. Mostró una sonrisa sutil, su típica forma de disimular sus emociones. Quizás lo estoy inventando. El resto de la noche transcurrió velozmente. Fuimos al cine, pero ninguno de los dos se concentró en la película. La atmósfera estaba cargada de tensión, un peso que nadie parecía dispuesto a afrontar. Al llegar la madrugada, Felipe decidió interrumpir el silencio. Expresó la conveniencia de descansar. Su tono denotaba agotamiento, no solo físico. Acepté la sugerencia con serenidad, a pesar de mi verdadero estado emocional. Juntos recorrimos el pasillo en dirección a nuestras habitaciones. Al llegar a la entrada de mi habitación, tuve mis reservas. Observé a Felipe,
quien se encontraba junto a mí con una mirada imposible de interpretar. Susurré un saludo nocturno, tratando de parecer espontáneo. Él devolvió el saludo, pero permaneció inmóvil. Por el contrario, su mano entró en contacto con la mía. La agarró con determinación. Felipe, Elena y yo somos los únicos involucrados. No deseo que esta situación llegue a su fin. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. Antes de que lograra asimilar lo que dijo, liberó mi mano y retrocedió un paso. Después de desearle un buen descanso, se dio la vuelta y se adentró en su cuarto. Me recosté en la puerta de mi habitación después de cerrarla. El latido de mi corazón resonaba con tanta intensidad que parecía llenar el silencio del entorno. Entre nosotros algo estaba experimentando un cambio, algo que ya no podía eludir. Esa noche, más tarde, me desperté con un suave ruido que provenía del cuarto de baño. La luz debajo de la puerta brillaba y escuché el sonido del agua corriendo. Un impulso interno me llevó a ponerme de pie. Avancé en silencio por el corredor hasta llegar a la puerta que estaba ligeramente abierta. Llamé a Felipe en un susurro apenas perceptible. La puerta se ha ampliado ligeramente. Allí se encontraba, de pie frente al espejo, con la cara húmeda, como si hubiera salpicado agua sobre sí mismo para tranquilizarse. A través del reflejo, sus ojos penetrantes me observaron, transmitiendo una emoción que me dejó sin aliento. Expresó con voz áspera: «No logré conciliar el sueño». Mi respuesta fue breve: «Yo tampoco». Se produjo un instante de silencio entre nosotros, denso, cargado de algo que no hacía falta expresar. Observé cómo daba un paso hacia el interior y luego se volvía en mi dirección. Me dijo: «Elena, en ocasiones tengo la sensación de que eres la única que me comprende, de verdad. Eres la única persona que logra comprenderme», revelé con un dejo de temblor en mi voz. Se acercó hacia mí y la distancia que nos separaba parecía reducirse hasta desvanecerse por completo. En un breve momento, solo estábamos nosotros dos, de pie en ese lugar, bajo la tenue luz fría que resaltaba nuestros rostros en el baño. El cuarto de baño se percibía como un universo distinto. Bajo la luz de neón, nuestra figura se veía iluminada con un brillo tenue, destacando todos los aspectos. Con el pelo de Felipe todavía mojado, la tensión se reflejaba en su rostro, mientras nuestros ojos se encontraban en el espejo, revelando secretos que escapaban a nuestra comprensión total. Inició Elena con titubeo en su voz, como si le faltaran las palabras. «Felipe, ¿qué está ocurriendo entre nosotros?», cuestioné al fin. Mi voz se vuelve tenue, pero transmite todas las emociones que he guardado en mi interior. Durante un instante, su mirada se posó en mí, mostrando una Elena indecisión entre seguir adelante o retroceder. Después de eso, soltó un suspiro. Se acercó más a mí, y en ese momento estábamos a una distancia tan corta que podía percibir el calor de su cuerpo y escuchar su respiración agitada y nerviosa. Su forma de respirar era tan desigual como la mía. Al final contestó con un tono quedo y áspero: «No tengo certeza, pero es imposible para mí apartar este pensamiento de mi mente». Dentro de nuestro ser. Las palabras que pronunció aceleraron los latidos de mi corazón, como nunca antes había experimentado. La mirada que me dirigía era tan sincera, tan directa, desafiando todas las normas y suposiciones impuestas por la sociedad. Murmuré el nombre de Felipe en voz baja. Las palabras se extinguieron antes de que pudiera concluir su expresión. Levantó su mano con suavidad y con delicadeza casi dolorosa, apartó un mechón de mi cabello de la cara. La suavidad de su caricia era tan delicada que parecía casi irreal, como si ese instante fuera sumamente frágil, a punto de desaparecer.
Con voz tenue y llena de sentimiento expresó: «Eres mi mundo, Elena». Intenté contestar, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi boca. La atmósfera entre nosotros se percibía como llena de electricidad, con una presencia que ninguno de los dos quería mencionar, aunque era evidente, de una atención que me dejó sin palabras. Inclinó la cabeza, con la mirada fija en la mía, como si solicitara autorización para algo que no lograba comprender del todo. Y así fue como sucedió. Antes de que lograra asimilarlo o retroceder, sus labios se encontraron con los míos. El beso fue pausado, indeciso, como si estuviera explorando los límites de algo prohibido. Sentía como si mi corazón quisiera salir de mi pecho, pero al mismo tiempo, algo en mi interior insistía en que era la decisión adecuada. Me dejé llevar por un instante. Era imposible no sumergirme en su cálido y reconfortante toque, tan lleno de emoción. Sin embargo, en ese momento, la verdad me impactó de repente, como una ola que llega con fuerza. Me alejé, respirando agitadamente, sintiendo cómo mi corazón seguía latiendo con fuerza. ¿Cuál es nuestro propósito, Felipe? Retrocedió un poco y se acarició la cara en un intento por recobrar la calma. No tengo idea, confesó con un tono de voz cargado de incertidumbre, aunque estoy segura de que no se encuentra mal. Permanecí en silencio, tratando de asimilar lo ocurrido recientemente. Mi gemelo, con quien he compartido cada momento desde que nacimos. ¿Cómo es posible que algo así se percibiera tan orgánico? Susurré, más para mis adentros que para él. No es factible que ocurra, cuestioné con un tono lleno de pesar. Elena, ¿por qué nos estamos autoengañando? ¿Compartes mi sentir en la misma medida? No logré contestar. Lo que dijo era verdad, sin embargo, la culpa y la confusión que sentía eran abrumadoras. Expresé que requería un momento para mí y me di la vuelta para salir del cuarto de baño. «Espera, Elena». Me agarró del brazo, pero logré zafarme y corrí hacia mi cuarto. Después de cerrar la puerta, me recargué en ella en un intento por tranquilizar mi corazón, que latía rápido. Mientras intentaba comprender la situación, las lágrimas empezaron a deslizarse por mis mejillas. Esa noche, más tarde, mientras estaba en la cama, prestaba atención a cada ruido de la casa. Los crujidos de la madera, los movimientos en el pasillo. En mi cabeza se desataba un torbellino de sentimientos. En ese momento, percibí un leve sonido afuera de la puerta de mi cuarto. Desperté y luego abrí la puerta. Felipe se encontraba en ese lugar, mostrando en su rostro una combinación de sufrimiento, decisión y un sentimiento indescifrable. Expresó en voz baja: «Me resulta imposible conciliar el sueño». Exhalé con resignación y me aparté para permitirle el acceso. Después de cerrar la puerta a sus espaldas, nos quedamos en silencio por un instante, intercambiando miradas. Rompiendo la quietud, expresó: «Elena, mi mayor deseo es no causarte dolor». «Estoy al tanto», contesté con un tono más apacible de lo previsto. Felipe se aproximó con cautela, como si tuviera miedo de que lo alejara. Al sentir su mano rozar mi mejilla, las lágrimas brotaron de nuevo en mis ojos. Él expresó que, aunque desconoce el significado, tiene claro que no desea alejarse de ti. Antes de que lograra contestar, fui envuelto en un abrazo. En aquel momento, entre sus brazos, experimenté una mezcla singular de tranquilidad y temor, como si estuviéramos a punto de traspasar un umbral sin posibilidad de retorno. La presencia de Felipe hacía que el silencio en la habitación pareciera aún más abrumador. El abrazo que habíamos dado poco antes permanecía suspendido en el ambiente,
creando una atmósfera cargada entre nosotros. Se apartó ligeramente, dejando espacio para sostenerme la mirada. La carga de su mirada provocó que mi corazón latiera con fuerza de nuevo. Elena, entiendo que esto puede resultar confuso. Coincido contigo en eso. Expresó con emoción en su voz que no podía dejar de lado sus sentimientos. Susurré a Felipe que la situación no era correcta. Sin embargo, mis palabras vacilaban, revelando la inseguridad que trataba de ocultar. Inquirió, con una voz más decidida, ¿quién determina lo correcto y lo incorrecto? Nadie comprende la verdadera esencia de nuestra identidad. Esta conexión es incomprensible para todos. Estaba en lo correcto. Desde que tengo recuerdos, Felipe era la única persona que verdaderamente me entendía. Teníamos una conexión que trascendía lo habitual, algo que incluso los seres más íntimos no lograban entender. Me encuentro en una encrucijada, revelé mientras me sentaba en el borde de la cama y ocultaba mi rostro entre las manos. Ante mí, Felipe se arrodilló, rodeando mis manos con ternura, provocando que las lágrimas brotaran. Me dijo que no era necesario solucionarlo todo en ese momento. No es necesario comprenderlo todo. Sin embargo, te ruego que no te vayas lejos. Lo observé con lágrimas en los ojos y percibí en los suyos la misma fragilidad que habitaba en mi interior. Sacudí la cabeza en señal de negación, sin poder articular palabra, y él volvió a estrecharme entre sus brazos. Esa noche, más tarde, estábamos acostados juntos en la cama, y el silencio que reinaba entre nosotros era sereno y cargado de simbolismos. Felipe se encontraba tumbado de costado, mirándome con una expresión tranquila que me hacía sentir vulnerable, pero a la vez protegida de alguna manera. Volvió a preguntar, rompiendo el silencio. ¿Te has imaginado alguna vez cómo sería si no fuéramos gemelos? Finalmente, asentí en voz baja. Deslizó su mano y recorrió con delicadeza un dedo a lo largo de mi rostro. Quizás esto es lo que siempre estuvo predestinado para que descubriéramos. Me encontraba indeciso sobre cuál sería la mejor forma de contestar. En vez de eso, permití que el instante me envolviera, tratando de no prestar atención a las incertidumbres y temores que merodeaban en mi cabeza. Felipe representaba la otra parte de mí, mi imagen en el espejo, aunque en esa ocasión su presencia parecía tener un significado adicional. Si algo no está bien, comencé a hablar, pero él interrumpió mi voz con un gesto, posando un dedo sobre mis labios. Elena, no es necesario que tenga coherencia. Debe ser auténtico. Los minutos transcurrieron lentamente mientras nos quedábamos juntos, uno al lado del otro, en completo silencio. En ese instante, experimentábamos una sensación de comodidad inquietante, como si estuviéramos traspasando un límite que siempre había existido, pero que nunca habíamos tenido el valor de admitir. En los días posteriores, todo se transformó. No mencionamos directamente lo sucedido en esa noche. Sin embargo, existía un entendimiento implícito entre ambos. Cada roce, cada gesto visual, implicaba una carga más significativa. El entorno que nos rodeaba parecía perder importancia. No obstante, el peso de la confidencia que manteníamos juntos comenzó a colarse en nuestro día a día. Cuando nuestros padres estaban presentes, nos veíamos obligados a retomar el rol de gemelos que no se separaban. Aunque las cosas ya no eran como antes. Teníamos dos realidades distintas, una visible para todos y otra exclusiva de nuestra intimidad. ¿Consideras factible continuar de esta manera? Durante la noche, mientras nos encontrábamos en el porche, contemplando el firmamento, formulé una pregunta. Felipe me observó con una expresión serena pero firme. No tengo la certeza, Elena,
pero estoy seguro de que no deseo alejarme de ti. Reconocí que tampoco deseaba separarme de ti. Mi voz temblaba al revelar lo que sentía. Así que quizás eso sea adecuado en este momento, expresó mientras alargaba su mano para coger la mía. Esa noche, bajo el firmamento lleno de estrellas, permití que mis temores y cuestionamientos se esfumaran, aunque fuera brevemente. Aunque pareciera equivocado, Felipe era mi punto de apoyo, mi lugar seguro. En ese momento, eso era lo único relevante.